Bueno, pues estamos aquí con Javier Fuentes, doctor en Ciencias Empresariales. Es un eminente del sector del transporte. Ha estado muchos años como operador del transporte, como empresario del transporte y también como directivo en multinacionales del transporte. Ahora es socio fundador y director general del Grupo Arte y es un gran profesor, da muchas charlas y escribe publica mucho sobre diversos temas del transporte, pero en concreto también sobre la empresa familiar, que es de lo que nos va a hablar en esta ocasión. Hola Javier, bienvenido. Muy buenas, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí dispuesto a escucharte. Lo primero, termina tú de presentarte, antes de que Bueno, empiece a preguntar. yo creo que lo has hecho tan bien que ya poco más puedo añadir, ¿no? Pero sí, quizá a lo mejor matizar un poco que para los espectadores que nos estén viendo, que ese doctorado lo obtuve precisamente por la tesis doctoral de la que vamos a hablar seguramente a lo largo de la entrevista, ¿no? Yo estudié, cuando me doctoré, el proceso de sucesión generacional en la empresa familiar de transporte de viajeros por carretera. Esto fue, además, esta tesis fue patrocinada por el Ministerio de Fomento en España y la Universidad Autónoma de Madrid, que fue donde me doctoré. Entonces, bueno, solo decir al espectador que no sé si sé muchas cosas en la vida, pero de empresas familiares y de transporte un poquillo. Estupendo. Pues empieza, si te parece, explicándonos qué es una empresa familiar. Bueno, pues para empezar es una muy buena pregunta, Julián. A mí precisamente fue uno de las piedras angulares de cuando empecé a estudiar el tema de empresa familiar, porque me encontré con que poca gente había hecho una definición precisa de este colectivo, ¿no? Cuando vas a estudiar algo, pues necesitas tener claro lo que vas a estudiar. Entonces, la empresa familiar, yo aporto en el libro que escribí sobre el tema, que fue fruto de la tesis, más de 30 definiciones diferentes, ¿no? Pero es verdad que muchas eran muy genéricas. Pues imagínate, recuerdo la del profesor Peter Leach que decía aquella empresa que está influida por familias. Bueno, uno no puede trabajar, ¿no?, con una definición tan genérica. Entonces, a base de investigar el tema, yo aporto en mi libro, en el cual aprovecho para recomendar, ¿vale? No publicidad, pero sí que Claro que es sí. está todo el tema de empresa familiar y dedico un capítulo entero a la definición. Y yo encontré 5 rasgos. Es decir, una empresa familiar es aquella que comparte estos 5 rasgos. Primero, que al menos 2 personas, es decir, pluralidad, al menos 2 personas de la misma familia, tal como se entiende el término familia en derecho, tienen el control legal sobre la propiedad, es decir, aquella que tiene más del 50%, participan activamente en la dirección y gestión del negocio y lo hacen con fines empresariales, que no personales, ¿no? Sería un poco la diferencia entre una persona que tiene un autobús como medio de vida o aquel que tiene en sus objetivos ir creciendo y tener una flota de autobuses, ¿no? Es decir, aquella empresa que al menos 2 personas de la misma familia tienen el control legal sobre la propiedad, participan activamente en la gestión con fines claramente empresariales. Y estupenda definición, y además me hace conciencia de que yo como consultor tengo una empresa familiar plenamente, pero es lo mismo que es lo que se habla de pyme, de pequeña empresa. No, y la verdad es que yo siempre digo que es un poco una pequeña desgracia, ¿no?, que vivimos respecto a la empresa familiar, que es un término un poco peyorativo. Yo me he encontrado con gente que dice que la empresa familiar es una pyme, o incluso que es aquella que está desorganizada, y por eso digo que a la empresa familiar le hizo mucho daño las series aquellas de los 80 de Dinastía, Dallas, Falcon Crest, donde todo eran problemas, ¿no? Y la empresa familiar puede ser maravillosa, pero evidentemente no es sinónimo de pyme. Pongo de ejemplo ahora mismo algo que está muy de moda en España, ¿no?, por la sucesión de Pablo Isla por la hija de Amancio Ortega, de Zara. Zara es un ejemplo de empresa familiar siendo una multinacional en no sé cuántos países, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Muy claro el ejemplo. ¿Y qué importancia tiene la empresa familiar en el sector del transporte de viajeros por carretera? Pues mira, si cabe en el transporte, al menos en España, que lo conozco bien, es incluso ratios superiores a los que hay, ¿no?, en términos generales. Se dice que aproximadamente la empresa familiar representa entre el 65 y el 90% de las empresas totales. En Estados Unidos llega a veces, dependiendo de los tamaños,
pero la empresa familiar puede llegar hasta el 95% del tejido empresarial, ¿no? En España está entre el 65 y el 80%, es decir, la empresa familiar sin duda representa muchísimo en cualquier economía. También representa entre el 70 y el 80% del empleo que se crea y del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de magnitudes muy importantes. Me atrevería a decir que en cualquier economía no comunista, la empresa familiar es el pilar y el motor económico de la economía de ese país, sin duda alguna. Muy claras las cifras. ¿Qué sería lo más importante a tener en cuenta a la hora de hablar de esa empresa familiar? Pues mira, yo también leí muchas cosas, ¿no?, acerca de los problemas que tiene una empresa familiar, pero yo desde mi punto de vista, y yo es a lo que le dediqué casi 10 años de mi vida, fue al proceso de sucesión. Hay frases que comparto, ¿no?, con el espectador. Dicen, los 3 problemas más importantes de la empresa familiar son la sucesión y la sucesión. Es decir, también habrás oído muchas veces, los espectadores lo han oído, ¿no?, lo de alpargatas en 3 generaciones. El abuelo la funda, el hijo la debilita y el nieto la entierra. Bueno, recuerdo también una frase muy bonita, ¿no? No conoces verdaderamente a alguien hasta que compartes una herencia con él. Entonces, es verdad que la empresa familiar tiene el talón de Aquiles en el proceso de sucesión. De hecho, la mayoría o gran parte alcanzan cotas muy importantes de mortalidad en los procesos de sucesión. Por lo tanto, la empresa familiar tiene los mismos problemas que cualquier otra empresa, tiene que competir en el mercado, bueno, tiene que innovar, todos. Pero aparte tiene algo que la diferencia claramente de las no familiares, que es precisamente afrontar el proceso de sucesión. Y para mí, sin lugar a dudas, es el talón de Aquiles de la empresa familiar. Yo he oído incluso que 1 de cada 10 empresas familiares no llegan a la tercera, solo 1 de cada 10 llegan a la tercera generación. ¿Por qué tiene tanta mortalidad, una mortalidad tan grande? Bueno, ese ratio que era sí es correcto, son las estadísticas que manejamos en la empresa familiar para que el espectador pueda quedarse con la regla, ¿no? 1 de cada 10 negocios familiares, perdón, 3 de cada 10 negocios familiares van a pasar a segunda generación. Solo 1 de esos 3 va a pasar a tercera generación, ¿vale? Entonces, es verdad que la mortalidad es muy grande. ¿Por qué? Bueno, también quiero compartir otro dato con los espectadores. La edad media o la edad media de una empresa familiar en Estados Unidos suele ser de 24 años, en empresas es de 48, el doble. Pero sí que es verdad que el punto de inflexión fundamentalmente está en la tercera generación. ¿Por qué? Bueno, yo lo digo muchas veces en mi libro, añade más variables familiares al problema y más problemas habrá. Entonces, cuando en tercera generación aparece lo que nosotros llamamos el consorcio de primos, es cuando los problemas, el célebre modelo de los profesores Tayuri Davis, del modelo de los 3 círculos, ¿no?, se empieza a complicar porque ya empieza a haber gente que es familia pero no es propietario, que es familia pero no participa en la gestión. Entonces los problemas empiezan a multiplicarse, es como un árbol, ¿no?, que el método de las cerezas, que empieza a multiplicarse los problemas. Por eso la mortalidad en esa tercera generación pues empieza a ser muchísimo mayor. También digo el porqué. Me gusta decir una frase que decía Sigmund Freud, el célebre psiquiatra austriaco, ¿no? Dice que a él, cuando le preguntaron cuáles eran los secretos de una vida plena, él respondió con 2 palabras y dijo que amar y trabajar. Entonces, es verdad que al final los pilares en los que se fundamenta la vida de cualquiera de las personas, la tuya, Julián, la mía, la de todos, es en 2 pilares, en el amor y en el trabajo. Bueno, si esas 2 cosas las metes en la misma coctelera, pues puede ser, en el caso positivo, algo maravilloso y, como yo siempre digo, un combustible potentísimo, una energía increíble, o en el caso negativo, pues puede ser lo contrario, ¿no? Si las mezclas en el mismo cóctel, pues también puede ser una bomba explosiva, sin lugar a dudas. Claro, desde luego muy gráfico todo lo que estás comentando. ¿Y cuál fue tu aportación a la ciencia económica que te hizo merecedor de este éxito en la tesis en relación con la empresa familiar en el mundo del transporte? Pues vamos a ver, también te agradezco un poco la pregunta, porque la verdad es que con toda la humildad del mundo, pero me siento muy orgulloso por ello, porque en mi tribunal de tesis tuve la grandísima suerte de tener
a Miguel Ángel Gallo, quizá muchos espectadores lo conocen. Miguel Ángel es uno de los grandes gurús de empresa familiar en España. También tuve la suerte de que estuviera Fernando Casado, que ha sido durante muchos años el director general del Instituto de Empresa Familiar en España. Y lo que más destacaron fue un poco esa valentía que tuve en crear lo que llamé el flujograma de las 15 causas que dificultan los procesos de sucesión en la empresa familiar. Esa aportación original, que era a mi investigación, fue precisamente lo que se denominó el flujograma de las 15 causas que dificultan los procesos de sucesión generacional en la empresa familiar. Es decir, un flujograma que tú, la empresa familiar, que va resolviendo a medida que pasa la vida esas 15 causas que van apareciendo, hará que tengan mayor éxito o menor éxito e inclusive pues fracasar y acabar pereciendo. O sea, y de alguna manera este flujograma, no sé si puedes explicarlo un poco más, y la resolución de las dificultades que se plantean es la clave y la causa del éxito para una empresa familiar más duradera. Sí, sin lugar a dudas. Yo siempre digo que el proceso de sucesión, y pongo un símil un poco jorobado, ¿no? Es como un cáncer. Desgraciadamente, una persona puede tener un cáncer, pero si se lo detectan en la primera fase, cuando está muy sólido, cuando no hay metástasis por ningún lado, pues es muy fácil de extirpar, ¿no? Si desgraciadamente ha pasado mucho tiempo y ha hecho metástasis por muchos órganos vitales, pues es muy complicado ya, ¿no? Es un ejemplo gráfico, a veces desagradable, pero lo veo todos los días como consultor de empresas familiares. Si hay metástasis, al final tenemos muchas veces que acabar recomendando, oye, mejor vender la compañía. Si no lo hay, es muy sencillo, con unas pocas normas, pues es mucho más sencillo. Resumir el flujograma, piensa, son 500 páginas del libro, porque es el desarrollo de las 15 causas. Pero así muy rápido diría, el flujograma empieza cuando el fundador de un negocio tiene descendencia. Recuerda el criterio que te decía, el primero de personalidad, al menos 2 personas. Mientras que el fundador está solo, no se puede considerar una empresa todavía familiar, es un fundador. Ahora, cuando tiene ya hijos, ya sí. Y esa es la primera fase que nosotros llamamos la fase de dificultades preiniciales, que son las que están relacionadas con el sucesor. Si los sucesores entran en la empresa, pasan a una segunda fase, que es la que llamamos fase de dificultades primeras o iniciales, que son las que llamamos de ingreso en el negocio, cuando van a tener, bueno, pues los primeros años de convivencia, ¿no? De sucesores, de fundadores y tal. Si de esas causas que van apareciendo las van resolviendo más o menos, pasan a la tercera, estamos ya en lo que llamamos dificultades intermedias o el modelo de ya ingreso en el negocio, ¿no? Ya están en el negocio, ya se han consolidado y ya es un trabajo permanente. Ya han ingresado en la segunda y ahora ya es un modelo de trabajo permanente. Si esas que aparecen ahí, que van a estar más ligadas ya al fundador, también, aunque sean trancas y barrancas, pasas a la cuarta generación, está lo que llamamos las dificultades finales, que son las que están un poco más relacionadas con la actividad planificadora, ¿no? Yo lo que hice a la hora de diseñar este flujograma es leer muchísimo, leí muchísimo, mucha bibliografía, acudí mucho al Instituto de Empresa Familiar en España y cogí toda la problemática asociada a la empresa familiar emanada de cualquiera de los ejes o cualquiera de los círculos del modelo, tanto empresa como familia como propiedad, y todo lo organicé conceptualmente a lo largo del eje de la familia, es decir, de la edad que van teniendo los sucesores. Por eso es un flujograma. Si al final de la cuarta fase todo está más solucionado, en la nueva descendencia, pues esos problemas serán mucho menores. Si las 15 causas se han quedado sin resolver, cuando lleguemos a la tercera generación, esos problemas estarán en ebullición y cada vez será más difícil resolverlo. Por eso es como un flujograma o un bucle, ¿no? Que se va repitiendo de generación en generación. Si todo se ha resuelto, sobre todo en las últimas causas, y se ha diseñado de forma adecuada las soluciones que hay que poner, pues los problemas que tendrá la generación siguiente serán muchísimo menores. Oye, pues en esa línea yo creo que podemos ir profundizando ligeramente en cada una de las fases. ¿Cuáles serían las claves para resolver los problemas de la primera fase, por ejemplo? Vale, la primera fase, como te decía antes, lo que nosotros llamamos las dificultades preiniciales, ¿no? Los hijos, bueno, pues un fundador tiene hijos pequeños
y pueden aparecer dos causas. La primera, para que no haya éxito en el proceso sucesorio. Lo primero, que los sucesores se resistan a entrar, bueno, es lo que llamamos las resistencias de los sucesores a entrar en la empresa familiar, bien por razones inmateriales o intangibles, psicológicas, puede haber de todo, ¿no? Pues desde que tú, oye, pues que acá estudia medicina y no le interesa el transporte en absoluto, o que es que quiere ser escritor y no le interesa el transporte en absoluto, ¿no? O incluso que le intimida el puesto a suceder, ¿no? Bueno, pues esa sería la primera causa, la resistencia de los sucesores a entrar. Y hay una segunda, que es la inadecuada formación que pueda tener esos sucesores para poder suceder a su padre. No es fácil, Julián, ser director general. Es verdad que los padres tendemos a pensar que nuestros hijos van a ser clones. Bueno, pues no todo, un hijo no es mejor ni peor porque pueda o no suceder a su padre. Si no ha tenido una adecuada formación para ser un buen sucesor, pues probablemente no lo sea. Entonces, si esas dos causas no se resuelven, pues ¿qué pasa? Pues es el fin de la empresa familiar, porque esa empresa pues no tendrá descendencia sucesora y por lo tanto pues al final ese hombre pues tendrá que asociarse o tendrá que vender. En esa primera fase es lo que nosotros denominamos las causas que están ligadas con la perspectiva del sucesor, por eso las resistencias del sucesor a entrar. Perfecto, perfecto, muy claro. Y entonces, si pasamos a la segunda fase, a la de los ingresos, si no me equivoco, de los sucesores. Vale, pues si la primera fase se ha resuelto con éxito, pasamos a la segunda fase, es decir, los sucesores no se resisten a entrar, sino todo lo contrario, ingresan en el negocio, ¿no? Pues aquí van a tener sobre todo importancia todas las variables o las causas que hemos llamado que tienen las relaciones interpersonales, es decir, los sucesores van a empezar a convivir, a trabajar con los fundadores del negocio, ¿no? Bueno, pues aquí se producen sobre todo tres que están relacionadas entre padres e hijos, entre sucesores y fundadores. Es lo que llamamos nosotros, que luego las llamamos matemáticamente la X3, ¿no? Es el abismo generacional que existe entre padres e hijos. Siempre hay un abismo generacional entre padres e hijos, pues en la empresa familiar igual. La cuarta causa es el carácter que va a tener el fundador. Los hijos tienen que entender que los fundadores tienen un carácter, no son caprichosos con ellos, como a veces muchas veces a los sucesores, es que mi padre, no, tu padre es un fundador de empresas. De hecho, nosotros en el libro trabajamos con un acrónimo, decimos que todos los fundadores de empresas son paternal, es un acrónimo que es patriarcales, autoritarios, trabajadores infatigables, emocionalmente indisponibles, recelosos, narcisistas, ahorradores de costas, localistas. Bueno, pues Julián, el 93% de los encuestados en el transporte de viajeros español respondieron que los fundadores son paternales. Entonces, bueno, pues esto hay que entenderlo y eso es una causa que o se resuelve o será un problema. La quinta son las tensiones familiares que se producen por trabajar. Si tú y yo montamos un negocio, Julián, y tenemos un problema, bueno, pues somos amigos, nos conocemos, pues dejamos de serlo. Ahora, dejar de ser padre e hijo es complicado. Eso siempre se va a hacer, ¿no? Aquí también tienen las que tienen que ver con el sistema empresa-familia. Por un lado, la errónea concepción del sistema empresa-familia no se alcanza a diferenciar que son dos sistemas completamente distintos y con reglas diferentes. La empresa tiene unas reglas, la familia tiene otras reglas. Otra de las cosas es la ausencia de un sueño compartido por la familia. Detectamos siempre que aquellas empresas familiares que no tienen un sueño compartido va a ser muy difícil que continúen. Es decir, cuando los sueños son muy diferentes, pues va a ser muy complicado que esa empresa siga generación a generación. También están las influencias del sistema empresa, es decir, suele haber en este tipo de organizaciones una ausencia de una estrategia escrita, empiezan a desconocerse las estrategias unos y otros que empiezan a dificultar. Y por último, dentro de esta etapa están las influencias externas. También va a haber influencias de clientes, de proveedores, gente que no va a querer trabajar con el sucesor porque quiere seguir trabajando con el padre. Eso es muy común también. Bueno, pues esas causas, todas ellas, son las que llamamos dificultades iniciales, que están ligadas al ingreso del negocio, donde los hijos pues acaban de entrar en la empresa familiar y tienen ahí pues entre 25 y 35 años aproximadamente. Clarísimo. Y en la tercera etapa de trabajo conjunto... Pues en la tercera fase estamos desglosando muy bien el flujograma, ¿no? Si se pasa a la tercera fase, es decir, ¿por qué? Porque los hijos no se desesperan y porque dicen, bueno, joder, pues con mi padre, con mi hermano, tal, bueno, pero yo creo que sí que puedo hacer de mi vida. La empresa familiar puede ser una buena opción profesional para mí. Pasamos a esa tercera fase y aquí es donde van a estar sobre todo las causas que llamamos están relacionadas con los fundadores. Si en la primera
eran las relacionadas con los sucesores, aquí están las relacionadas con los fundadores. Y hay tres. La primera es el inadecuado planteamiento del hecho sucesorio. Julián, nadie se atreve a hablar de la sucesión. Lo vemos todos los días. Llega un momento, yo lo recuerdo, cuando yo sucedí a mi padre, yo un día, mi padre y mi madre alucinaban, pero yo le dije, papá, mamá, mañana quiero hablar con mis socios, no quiero hablar con papá y mamá, quiero hablar con mis socios, con los que he decidido hacer mi vida profesional, porque los hijos juegan su futuro y lo arriesgan. Tienen que hablar sobre la sucesión, pero eso es un tema tabú. Es lo que llamamos la complejidad del hecho sucesorio. Por otro lado, si los hijos se resistían a entrar, los padres se resisten a salir, por muchas razones, por temas económicos, por temas de ego, por temas de porque están todos los días con el director general de transporte comiendo, porque están con colegas transportistas y tienen miedo, es lo que llamamos el miedo a la ancianidad o incluso el principio de aceptar el que te llega al final. Es complicado. Bueno, pues esas resistencias de los fundadores a abandonar es otra de las causas. Y la última de esta fase es lo que llamamos la carencia de alternativas sucesorias y la elección del sucesor. Nosotros distinguimos en el libro, en la tesis distinguimos 9 tipos de posibles sucesiones. Hay 9 formas de hacerlo. Bueno, pues la más extendida es que con el criterio del buen padre, que no del buen empresario, si tiene 3 hijos quiere dejar 1/3 a cada hijo. Bueno, pues no necesariamente. Nosotros hablamos en el libro, hombre, al hijo médico, al hijo poeta, no le dejes 1/3 de la empresa, que no le interesa nada, déjale el piso de la playa para que se inspire si es poeta, haz una distribución de tu inversión, de tus bienes, ¿no? Y luego hay que elegir un sucesor. Bueno, pues esa dificultad para elegir ese sucesor es la última causa. Si esto se va resolviendo bien, pasamos a la etapa final, que sería la cuarta fase. Y cuéntanos esa última fase. Vale, esta última fase ya, digamos que estamos casi ya en el colofón, ¿no? Si se van haciendo bien los deberes, pasamos a la última, y esta última es la que nosotros denominamos que son las variables relacionadas con la falta de una actividad planificadora. No basta con elegir al sucesor, ahí no acaba ya la sucesión, no. Hay que planificar, en primer lugar, el retiro, es lo que llamamos la ausencia de un plan de retiro del fundador. Hay que desconectarle progresivamente del trabajo y conectarle progresivamente a la vida, porque muchas veces el fundador solo ha hecho que trabajar. O sea, ¿cuántas veces hemos oído eso, Julián, de, joder, se jubiló y se murió? Es que no tenía ancla a la vida, es que solo sabía trabajar. No, pues aquí una cosa es dejar de mandar, como nosotros decimos, hay que ser un embajador. El fundador tiene que ser un embajador y saber dejar el legado a sus hijos, pero eso no significa que deje de tener influencia en la empresa. Puede ser el presidente del comité de familia, puede ser el presidente de la asamblea familiar, el presidente de la fundación que tiene la empresa. Puede tener muchísimas funciones, pero hay que hacerle un plan de retiro, porque si no, al final acabará yendo todos los días allí a dificultar que se haga una sucesión adecuada. La penúltima está la falta de planificación del futuro, es decir, la organización de diferentes órganos de gobiernos, planes y documentos. Es decir, yo siempre digo, igual que el círculo de la empresa, toda empresa tiene unos estatutos y tiene una junta general de accionistas, toda empresa familiar, el círculo de la familia también tiene que organizarse, también tiene que tener un órgano de gobierno que es el consejo de familia o la asamblea familiar, si son muchos. Yo en mis protocolos familiares a veces creo solo el consejo de familia, pero si son muchos, creamos también asamblea familiar. Y aquí es donde están los familiares, ya no tiene nada que ver si eres propietario, si trabajas o no trabajas, están solamente los miembros de la familia. Y por supuesto, hay que crear unas reglas, que es el archiconocido protocolo familiar, que me imagino que has oído hablar y seguramente muchos espectadores han oído hablar del protocolo familiar. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que es que la mayoría de las empresas no lo hacen. Entonces, si no planificas el futuro, ¿de qué sirve que hayas elegido al sucesor? Si tarde o temprano al final aparecerán los problemas. Y la última es lo que llamamos la falta de una reorganización empresarial adecuada. Piensa que muchas veces las empresas familiares crecen de manera que cogen el dinero e invierten y compran otra empresa, compran activos. Bueno, pues llega un momento que la empresa va cogiendo un tamaño que hay que reorganizar y que a veces hay que crear una holding, hay que optimizar la fiscalidad. Que piense el espectador que en casi todos los países, al menos en Sudamérica lo desconozco un poco más, pero aquí, por ejemplo, en España, la fiscalidad de la sucesión de empresa familiar está exenta al 99% en muchas comunidades autónomas y al 95% con una ley de ámbito general. Pero tienes que cumplir una serie de requisitos. Por lo tanto, tienes que anticiparse al futuro. No vaya a ser que lo hayas hecho muy bien y luego no tengas dinero para pagar la fiscalidad de la empresa, de la transmisión del legado familiar.
Si estas 15 causas se van solucionando y creando normas, pues volverás a la sucesión venidera pues con bastante éxito. ¿Que no has ido resolviendo las causas? Pues desgraciadamente tendrás, entre comillas, una metástasis, pues que muchas veces será, para los que somos médicos de empresas familiares, el requisito será decirle, desgraciadamente le quedan meses, vaya pensando usted en vender la empresa. Hay otras que evidentemente tienen soluciones muy bonitas y conseguimos entendimientos maravillosos. Quiero decir, la familia Beretta lleva fabricando armas desde hace siglos. La familia Hossi, que es una empresa hotelera, lleva en el mundo hotelero desde el año 718. Sí, también hay empresas longevas, pero suelen ser aquellas que hacen los deberes. Pero fíjate, has contado las 15 causas, pero como muy problemáticas. ¿Pero hay alguna que destacarías de todas ellas especialmente? No me es muy fácil, porque en todas las fases hay algún, como decía, alguna que lo dificulta, ¿no? Por ejemplo, la primera, si los hijos se resisten, pues ya no va a haber, ¿no? Pero bueno, si tuviera que apostar, sí que definiría dos. Una en la segunda fase es la errónea concepción del sistema empresa familiar. Hay que formarles, hay que explicarles que el modelo de los 3 círculos de dos autores americanos, Sayudo y Davis, se lo tienen que grabar. Yo muchas veces le digo a mis clientes, ¿por qué no os hacéis un tatuaje con el modelo de los 3 círculos para que lo veáis todos los días? Ser dueño no significa que tú mañana puedas gritar a ese trabajador por ser dueño. O sea, no se pueden confundir los roles, y la errónea concepción del sistema empresa familiar es clave. Y también en la cuarta, precisamente la que hablábamos antes, es decir, en la actividad planificadora. Yo por eso soy un firme defensor a ultranza del protocolo familiar. Hay gente que dice, ya, pero es que no sirve para nada porque no obliga. Digo, bueno, cuidado, primero hay que saberse hacer un protocolo familiar, porque hay muchas partes que también se pueden llevar al notario. Incluso yo introduzco en muchos protocolos una cláusula penal en caso de incumplimiento. Pero sobre todo, yo, Julián, me encuentro cuando hago protocolos que es la primera vez que se juntan a hablar la empresa familiar de los problemas de la empresa familiar. Por lo tanto, sí que es verdad que esa causa X14, que nosotros llamamos, es fundamental. Es decir, la ausencia de órganos de gobierno y planes de futuro para la empresa familiar. Yo me quedaría con esas dos si tuviera que destacar alguna por encima de otra. Porque te quería hacer una pregunta así, porque en el fondo todo lo que estás contando no podríamos resumirlo en que hay que profesionalizar la empresa familiar en algún momento. Sí, eso sin duda. Lo que pasa es que, claro, yo digo la profesionalización en los 3 círculos. O sea, porque es lo que distingue a la empresa familiar del resto. Es decir, una empresa no familiar, bueno, pues debe profesionalizarse en gestión directiva, en informatización, en tecnología, en innovación, en sistemas de reportes, etc. Pero la empresa familiar debe profesionalizarse en los 3 círculos, en la empresa, en la propiedad y en la familia. Y esto, yo insisto, solamente no, puede haber empresas, no digo, pero excepcionalmente se consigue sin un protocolo familiar. El protocolo familiar es, como yo digo, es la constitución, es la piedra angular, yo a veces las llamo las normas reguladoras, el credo familiar, es el respeto a la familia. Y en ese protocolo sí que puedes regular muchas de estas causas. Y aunque puedas hablar tremendas si se materializan de forma pues malévola, también pueden pasar casi desapercibidas, porque si tú en el protocolo familiar, Julián, tú pones muy claramente que el sucesor tiene que tener una determinada formación para suceder a sus padres, luego, si tú y yo somos hermanos, no te podrás enfadar conmigo si el mío puede entrar a trabajar porque se licenció en empresariales y el tuyo no, y será tan respetable tu hijo como el mío, pero obviamente el mío podrá entrar porque ya estaba en el protocolo cuando tu hijo tenía 5 años y el mío 5 años. O sea, un protocolo es la manera de prevenir que esas 15 causas no se vuelvan dramáticas. Me ha quedado muy bien, ese es el ejemplo. Perfecto, perfecto. Ya para terminar, me gustaría que nos contases cuáles fueron tus principales conclusiones en la investigación esta que realizaste sobre el sector del transporte de viajeros. Vale, pues intento también en 2 minutos. Te destacaría 2 conclusiones. Nosotros, en nuestra tesis, y quiero recalcárselo porque ahora está muy de moda hablar de las tesis no empíricas. Yo la verdad es que no conozco ninguna tesis no empírica, salvo algunas de las que se hablan aquí en España, pero las tesis tienen que ser empíricas, tienen que aportar algo, es la esencia de una tesis doctoral. Nosotros, piensa que lo que hicimos es una función matemática que ponía en relación la Y, que era el éxito en los procesos de sucesión, en función
de las 15 causas que hemos hablado en la entrevista, ¿vale? Y queríamos ver cómo se movía el éxito en la sucesión, en función se movían las variables explicativas, ¿no? Bueno, pues lo primero que nos salió es una conclusión muy bonita. Y es que cuando estudias el éxito de una empresa familiar, tienes que estudiarlo de dos maneras. Lo hicimos con la técnica de los componentes principales y nos salió, tienen que estudiar por un lado el éxito económico y por otro lado el éxito familiar. Nos encontramos con empresas que eran muy exitosas económicamente, pero con gravísimos problemas familiares. Y al contrario, empresas muy exitosas familiarmente, con mucha paz y tranquilidad, pero que económicamente pues les iba muy mal. Esa es la primera. Y la segunda, cuando hicimos una regresión, tú conoces muy bien los modelos de regresión, ¿no? Cuando hicimos una regresión sobre el éxito económico y el éxito familiar, nos salió, y lo digo siempre en mis charlas, nunca digáis que Javier ha dicho que hay que pelearse para tener éxito económico. Pero sí que es verdad que nos llamó la atención que las tensiones familiares existían mucho en aquellas empresas que eran económicamente más potentes, pero eso es lógico. Si tú quieres innovar, si tú quieres crecer, si tú quieres invertir, si tú quieres exportar, lógicamente va a producirse tensiones entre los hijos, los padres, etcétera, ¿no? ¿Es bueno que haya tensiones para que haya éxito? No, pero que sí que fue muy llamativo que aquellas que tenían éxito económico eran aquellas que evidentemente eran más peleonas, ¿no? Estaban en constante movimiento. Y por último, cuando hicimos la regresión sobre el éxito familiar, nos salió que aquellas, y esto siempre lo digo en todas mis charlas, por favor, luchar contra esta conclusión. Decían que aquellas familias empresarias más felices eran aquellas que nunca hablaban sobre el tema. Es decir, las que no tenían protocolo familiar, no tenían consejo de familia, no habían tratado el hecho de la sucesión jamás. Es decir, una paz familiar, Julián, irreal, porque eso no es duradero. Los proyectos como un matrimonio, si tienes problema con tu mujer y te callas y nunca los cuentas, pues desgraciadamente no creo que dure toda la vida. Pues esto es lo mismo en la empresa familiar. Por eso yo digo a las familias, hay que hablar. Sí que es verdad, y no es porque yo me dedique a ello, pero sí que muchas veces se necesita un árbitro para hablar de temas familiares que son complicados, pues se necesita un árbitro neutral. Yo siempre les digo cuando llego a una empresa familiar, no te quiero a ti más que a tu hermano, ni más que a tu padre, ni a tu primo. Yo soy una persona objetiva que viene a crear unas normas del protocolo para todos iguales, ¿no? Y por eso yo creo que ahí sí que es importante. Pero bueno, estas fueron conclusiones chulas que surgieron aquí en España, en este caso. Creo, no me equivocaría a vaticinar que si se hiciera en otras partes, en países latinoamericanos y en otros sitios, que las conclusiones serían muy similares. Sí, pues yo desde luego que conozco bien América Latina, como sabes, desde luego creo que hay mucha empresa familiar y probablemente los problemas sean muy similares. Muy similares. Oye, Javier, ha sido todo como muy clarito, como siempre muy divulgativo, académico y perfecto. Ahí vamos, yo desde luego recomiendo tu libro, que además lo veo aquí en pantalla, que está ahí al fondo. Y, y nada, y creo que es una gran aportación y clarifica muchísimo sobre este sector. Así que Muchas nada. gracias. El libro, Julián, está plagado de ejemplos de transporte, porque como sabes ha sido mi vida, como bien has dicho, llevo toda mi vida profesional en el transporte de viajeros, ¿no? Con autobuses. Bueno, siempre me permito decirlo, casi nazco en un autobús, porque mi madre estaba embarazada de mí cuando mi padre le llevó en un autobús a dar a luz. O sea, casi nazco, casi. O sea, llevo toda mi vida en esto, como tú. Buen referente. Pues muchas gracias, Javier, por todo y nada, te seguimos en todas tus enseñanzas. Muchas gracias, Julián, a vosotros y muchísimo éxito. Gracias.